Quiero empezar diciendo algo que me gustaría que alguien me hubiera dicho hace años. La falta de respeto no empieza con los demás, empieza en nosotros. Y si alguna vez te has sorprendido a ti mismo gritándole a alguien, juzgándolo en silencio o hablando con esa sutil aspereza, y luego has sentido esa opresión en el pecho, ese pequeño ardor de remordimiento, no estás solo. Yo también he pasado por eso. En este vídeo quiero compartir algo personal. No solo enseñanzas budistas, sino cambios que me han cambiado la vida y que he experimentado de primera mano. Lo que voy a contaros no es solo filosofía, es medicina. Una medicina silenciosa, antigua y poderosa, y tiene el poder de disolver el hábito de la falta de respeto desde la raíz. A menudo pensamos que el respeto tiene que ver con cómo tratamos a los demás. Pero, ¿y si os dijera que el verdadero respeto es en realidad un espejo que refleja lo despierto que estáis ante vuestro propio sufrimiento? En los próximos minutos voy a compartir contigo las ideas budistas más raras, profundas y honestas que me han ayudado a cambiar por completo mi forma de relacionarme con las personas, incluso con las más difíciles. No se trata de consejos superficiales, son enseñanzas que pueden remodelar tus relaciones, tu paz mental y tu libertad interior, empezando hoy mismo. Y necesito que te quedes hasta el final, porque el punto final es algo que casi no comparto, es tan personal, pero si lo escuchas, te prometo que algo cambiará en tu corazón. Empecemos. 1. El espejo no es el enemigo. Déjame contarte algo que cambió por completo mi forma de ver a las personas. Hubo un momento en mi vida en el que me sorprendí a mí misma criticando a los demás todo el tiempo. No siempre en voz alta, sino en silencio, en mi cabeza. No era el tipo de falta de respeto que se grita en una habitación. Era silencioso, disimulado, una voz interna aguda que susurraba, ¿por qué siempre es así? O, yo nunca haría lo que él acaba de hacer. Al principio pensé que solo estaba siendo observadora, incluso perceptiva. Pero con el tiempo esa voz se hizo más fuerte y noté algo. Cuanto más juzgaba a los demás, menos paz sentía en mí misma. No fue hasta que estaba inmersa en un retiro de meditación, sentada en silencio, que mi maestro dijo algo que nunca olvidaré. Me miró a los ojos y dijo, lo que condenas en los demás es a menudo lo que no has sanado en ti mismo. Esa frase me golpeó en el pecho como un trueno. Ese fue el momento en que comencé a darme cuenta de la verdad. Lo que no respetamos en los demás es a menudo solo un reflejo de lo que no podemos soportar en nosotros mismos. Y eso no es solo una idea poética, es una enseñanza profunda del budismo. Verás, la mente es como un proyector. Proyecta nuestras emociones no procesadas, viejas heridas, culpa enterrada e historias sin resolver en el mundo que nos rodea. Y cuando no lo reconocemos, caminamos por la vida pensando que estamos reaccionando ante las personas, cuando, en realidad, estamos reaccionando ante nuestras propias sombras. Cuando miré con honestidad, vi el patrón. Juzgaba a las personas por ser perezosas, porque tenía miedo de mi propia falta de motivación. Menospreciaba a las personas arrogantes, porque no había sanado la parte de mí que necesitaba aprobación constante. Descartaba a aquellos que mostraban demasiadas emociones, porque yo había pasado años enterrando las mías. Cada vez que me sentía irrespetada o tentada a faltarle el respeto a alguien, empezaba a preguntarme, ¿qué me está mostrando esto sobre mí misma? Ese cambio lo fue todo. Empecé a hacer una pausa en los momentos de juicio. Me entrené para ver los pensamientos irrespetuosos no como verdades, sino como señales, indicaciones que me apuntaban hacia mi interior. En lugar de actuar en consecuencia, aprendí a preguntarme, ¿qué herida está tratando de proteger esto? En el budismo, nos referimos a esto como trabajar con nuestras formaciones mentales.
los hábitos de pensamiento y percepción que dan forma a nuestra realidad. Cuando no los examinamos, se vuelven automáticos, pero cuando les hacemos brillar la luz de la conciencia, comienzan a disolverse. Empecé a usar una frase simple que todavía repito hasta el día de hoy cuando me encuentro con un pensamiento crítico. Esto es un espejo, no la verdad. A veces lo digo en voz alta, a veces en silencio en mi corazón, pero cada vez que lo hago, me suaviza, me humilla, me devuelve a la alineación, porque hay algo que ahora sé. No se puede faltar al respeto a otra persona sin antes salirse de la propia integridad. La falta de respeto nunca tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con un momento en el que hemos perdido la conexión con nosotros mismos, con nuestros valores, con la suavidad de nuestro propio corazón. Cuando empiezas a mirar a los demás a través del espejo de la compasión, todo cambia. La gente no te molesta tan fácilmente. No te tomas las cosas como algo personal. Empiezas a ver incluso a los difíciles como reflejos, maestros, mensajeros. Eso no significa que justifiques un comportamiento dañino, pero dejas de atacar a la gente por ser humana, y eso, para mí, es el tipo de respeto más poderoso, no el que mostramos, sino el que encarnamos. La próxima vez que te sientas irritado, ofendido o superior, haz una pausa, respira hondo. Luego pregúntate, ¿y si esto es solo un reflejo de algo con lo que no he hecho las paces? Puede que te sorprenda lo que descubras, porque las personas que más queremos rechazar a menudo llevan la clave de nuestro propio despertar. Míralos como espejos, no como enemigos. Véalos como recordatorios, no como amenazas. Porque en el momento en que lo haces, la falta de respeto se disuelve y en su lugar surge algo mucho más poderoso, la comprensión, la presencia, la gracia. Y ese es el espacio donde comienza la verdadera compasión. 2. La pregunta amable que lo cambia todo. Quiero empezar esta de forma un poco diferente. Quiero que recuerdes un momento en el que estabas vulnerable, realmente vulnerable. Quizá fue después de una pérdida, o durante una conversación difícil, o simplemente uno de esos días en los que todo parecía demasiado pesado de llevar. Ahora imagina que alguien se te acerca en ese momento y te habla con impaciencia, sarcasmo o fría indiferencia. ¿Puedes sentir cuánto te dolería? Yo sí. He pasado por eso, y lo que he descubierto a lo largo de los años es esto. La forma en que hablamos con los demás, especialmente en los momentos pequeños y cotidianos, puede curar o dañar. Y así empecé a hacerme una pregunta simple pero que cambia la vida. ¿Estas palabras traerían paz si alguien me las dijera en mi momento más débil? Al principio me sentía incómodo. No siempre tenía tiempo de hacer una pausa antes de cada frase, pero practiqué. Especialmente cuando estaba enojado o frustrado o tratando de demostrar algo. Me sorprendía justo antes de hablar y dejaba caer esa pregunta como una piedra en agua quieta. ¿Y sabes qué? A veces me daba cuenta de que mis palabras habrían caído como veneno, así que no las decía. Otras veces veía que se podía decir una versión más suave de la verdad y que de hecho se escucharía. Esa es la clave. Hablar para ganar sienta bien por un momento. Hablar para conectar construye algo que perdura. Esta pregunta cambió mi forma de relacionarme con todos, familia, amigos, incluso desconocidos, porque me di cuenta de que todos llevan algo que no puedo ver. Y cuando hablo sin cuidado, podría estar añadiendo peso a una carga que ni siquiera sabía que existía. En el budismo hay una poderosa enseñanza llamada palabra correcta que forma parte del noble octuple sendero. No se trata solo de decir la verdad o evitar los chismes, se trata de hablar de una manera oportuna, amable, útil y verdadera, y sobre todo, inofensiva. Eso no significa endulzar la realidad, significa decir la verdad con sabiduría, no con armas.
Solía pensar que era buena comunicándome porque podía expresarme con claridad, pero ahora mi comunicación se mide por algo completamente distinto. ¿Cómo se siente la otra persona después? ¿Hablé de una manera que los acercara a sí mismos o los alejara? Una cosa que he aprendido es que la falta de respeto no siempre se manifiesta en forma de gritos o insultos. A veces es sutil, un tono frío, una palabra despectiva, un filo que corta lo suficiente como para sentirse, pero no lo suficiente como para nombrarlo. Y a veces eso es aún más dañino, porque se esconde detrás de la máscara de ser honesto o decir las cosas como son. Pero la verdad sin compasión es crueldad disfrazada. Y en el budismo se nos enseña que la compasión debe impregnar cada parte de nuestra práctica, incluido nuestro discurso. Así que ahora, antes de decir algo, especialmente cuando las emociones están a flor de piel, me pregunto, si yo estuviera en su lugar, ¿estas palabras traerían paz? Y si la respuesta es no, respiro, espero, me recalibro. A veces hablo más tarde o no hablo. Y aquí viene lo bonito. Cuando haces de esto un hábito, toda tu energía cambia. La gente empieza a sentirse más segura a tu alrededor. Se abren, se suavizan, escuchan, porque ya no hablas para controlar o convencer, hablas para conectar. Y ese tipo de discurso es sagrado, ese tipo de discurso es poco común, pero está disponible para todos nosotros en todo momento, si estamos dispuestos a hacer las preguntas correctas antes de abrir la boca. Así que si quieres dejar de faltarle el respeto a los demás, no te limites a vigilar tu tono. Vigila tu intención. No te limites a censurarte a ti mismo. Céntrate. Pregúntate, ¿estas palabras traerían paz? Y si la respuesta es no, date permiso para esperar. El silencio, cuando se basa en el cuidado, es a veces el sonido más respetuoso del mundo. Y cuando hables, que sea como una manta cálida en un día frío. Que sea el tipo de discurso que cura, eleva y honra las batallas invisibles que todos estamos librando. Eso es lo que significa para mí el habla correcta. Y así es como empezamos a cambiar el mundo, palabra a palabra. 3. No hay otro, solo otro tú. Hay algo que quiero decir que puede parecer simple al principio, pero cuando realmente lo piensas, puede cambiar por completo la forma en que ves a todos en tu vida. La persona que tienes delante no está separada de ti, es otra versión de ti. No siempre he creído esto. De hecho, durante la mayor parte de mi vida anduve por ahí con este muro invisible entre mí y los demás. No era consciente, pero estaba ahí. Una sutil creencia de que mi dolor era diferente, mis miedos eran privados, mi historia era única. Y por eso era fácil, demasiado fácil, mirar a alguien y decir, simplemente no lo entienden. O, ¿qué les pasa? O la más peligrosa de todas, no son como yo. No fue hasta que comencé a estudiar en profundidad la enseñanza budista del interser, un término bellamente enseñado por Thich Nhat Hanh, que empecé a ver lo falsa que era esa creencia. Interser significa exactamente lo que parece. Significa que nada ni nadie existe de forma independiente. Somos interseres. Mi felicidad afecta a la tuya. Tu sufrimiento toca el mío. Incluso la respiración que tomo ahora mismo es posible gracias a los árboles, las nubes, la lluvia y toda la vida. Nada está solo, ni siquiera el yo al que me aferro con tanta fuerza. Pero no fue solo un cambio filosófico, fue personal. Recuerdo un momento en particular. Estaba en una parada de autobús y vi a un hombre gritando por teléfono, enfadado, frustrado, arremetiendo contra alguien. Y lo admito, mi primer pensamiento fue juzgarlo. ¿Por qué es tan agresivo? Aparté la mirada, casi por reflejo. Pero entonces me di cuenta y me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que me sentí tan fuera de control?
¿Cuándo fue la última vez que me quebré bajo presión, levanté la voz, dije algo de lo que me arrepentí? Y así mi visión de él cambió. Ya no era un extraño ruidoso. Era yo, en un día diferente, en un cuerpo diferente, moldeado por un karma diferente. Y en ese momento sentí que mi corazón se ablandaba. No me acerqué a él. No dije nada, pero ya no lo veía como otro, lo veía como parte de mí. Ese cambio, de la separación a la humanidad compartida, es lo que acaba con la falta de respeto de raíz. Porque la falta de respeto crece en la ilusión de que somos fundamentalmente diferentes, que somos superiores, o más despiertos, o más merecedores. Pero el budismo enseña una y otra vez: no hay yo sin los demás. Y más que eso, no hay yo sin nosotros. Cada persona que conoces es una continuación de innumerables causas y condiciones, al igual que tú. Cuando reflexiono profundamente sobre esto, lo pienso así: la persona a la que hoy le falto el respeto podría ser la que mañana le enseñe a mi hijo. La persona a la que critico por ser lenta podría estar sanando de una angustia que algún día comprenderé. La persona a la que pongo los ojos en blanco por ser torpe puede estar conteniendo las lágrimas por una pérdida que aún no he experimentado. Y así, ahora, cuando siento que estoy cayendo en ese viejo hábito de la separación, me pregunto: ¿qué sentiría si me viera a mí mismo en ellos? Y casi siempre, la respuesta es compasión. Por eso esta enseñanza del interser es tan poderosa. No se trata de fingir que todo el mundo es fácil de amar. Se trata de recordar que todos estamos hechos de la misma tela de la vida. Todos lloramos con la misma sal. Todos sangramos del mismo color rojo. Todos llevamos infancia, miedos, sueños y dudas. Y sí, algunos de nosotros los expresamos de formas desordenadas y complicadas, pero eso no los hace indignos de respeto, los hace humanos. Así que si quieres dejar de faltarle el respeto a los demás, no empieces por cambiar tu tono, empieza por cambiar tu visión. Observa la red que nos conecta a todos. Observa cómo aumenta tu alegría cuando los demás son amables contigo y cómo disminuye cuando alguien se aleja. Eso no es solo psicología, es verdad espiritual, es interser. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Todos se vuelven sagrados, incluso los difíciles, especialmente los difíciles, porque son los que te muestran dónde todavía crees que estás separado. Y si necesitas una práctica para asimilarlo, aquí tienes una que hago casi todos los días. Cuando miro a alguien, especialmente a alguien que me resulta desafiante, repito en silencio: al igual que yo, esta persona quiere ser amada. Al igual que yo, esta persona quiere paz. Esa simple frase abre la puerta a la unidad. Me devuelve a la verdad. No hay otro. Solo estamos nosotros. 4. Inclínate hacia adentro antes de reaccionar. Déjame contarte algo extraño, pero cierto. Solía creer que el respeto era algo que se daba solo cuando alguien se lo ganaba, que era transaccional, condicional, que si alguien me molestaba, se comportaba mal o parecía grosero, tenía derecho a cerrarme, responderle bruscamente o juzgarlo en silencio. Eso era normal, pensaba. Después de todo, ellos empezaron, ¿no? Pero entonces sucedió algo que cambió por completo mi forma de entenderlo. Estaba en una conversación difícil con alguien a quien quiero profundamente. Estábamos en desacuerdo, las voces se alzaban un poco, y justo antes de abrir la boca para decir algo brusco, algo que sabía que caería con fuerza, me contuve, y en lugar de hablar, sucedió algo inesperado. Cerré los ojos e incliné la cabeza, no físicamente, sino interiormente. Me incliné ante el calor de mi propio pecho. Me incliné ante el dolor que estaba a punto de desatar. Me incliné ante el miedo que había debajo de mi ira. Y en esa pausa, todo cambió.
En ese simple gesto interior recordé quién era yo y también recordé quiénes eran ellos. No un enemigo, no un problema que resolver, solo otra alma haciendo lo mejor que podía en un momento humano desordenado. Esa reverencia me salvó y también los salvó a ellos. Y desde ese día he mantenido esta práctica. Cuando sientas la necesidad de juzgar, inclínate hacia adentro. Esto no es un acto performativo, es una disciplina espiritual, un ritual de humildad, porque cuando te inclinas de verdad, rompes el ciclo de la reactividad. Lo reemplazas con reverencia. Reverencia por el momento presente, reverencia por tu humanidad compartida, reverencia por lo sagrado de la vida, incluso en conflicto. En el budismo, esta práctica se alinea profundamente con metta, bondad amorosa, y también con el espíritu de humildad. Reconoces que solo porque tu ego quiere arremeter, tu corazón no tiene que seguirlo. Solo porque estás herido, no significa que tengas que herir a cambio. Solo porque tienes razón, no significa que tengas que hacer que alguien más esté equivocado. He descubierto que esta reverencia es especialmente poderosa en conversaciones en las que me siento con la razón. Esa es la zona de peligro. Cuando nos sentimos justificados, resulta muy fácil faltarle el respeto a alguien, aplanar su complejidad, etiquetarlo como equivocado, desestimar su perspectiva. Pero de lo que me he dado cuenta es de esto. La rectitud sin reverencia se convierte en violencia. Puede ser silenciosa, puede ser sutil, pero corta de todos modos. Y ahora, antes de responder, especialmente en un conflicto, cierro los ojos por un instante y me inclino hacia adentro. Vuelvo a la quietud. Escucho, no solo a ellos, sino a mí, a la voz suave debajo de la aguda, a la ternura debajo del orgullo, y ahí es donde vive la sabiduría. Así que si realmente quieres acabar con la falta de respeto, no solo en tu discurso, sino en tu energía, empieza a inclinarte, no para someterte, no para reprimir, sino para despertar. Deja que tus juicios sean la campana que te llama a la atención plena. Deja que tu irritación sea una maestra que diga, es hora de hacer una pausa. Con el tiempo, esto se convertirá en algo natural. Te encontrarás haciendo una reverencia en el tráfico, en las reuniones, en los silencios incómodos, en la tensión familiar. Y cada vez que lo hagas, le estarás diciendo al mundo y a ti mismo, prefiero la reverencia a la reacción. Eso no es debilidad, es dominio espiritual. Y cuando los demás sienten esa energía tuya, ocurre algo hermoso. Sus defensas se suavizan, sus máscaras se desvanecen, los muros caen, porque, lo sepan o no, tu presencia les acaba de recordar su propia dignidad. Les has dado permiso para ser vistos, no atacados. Y tal vez, solo tal vez, ellos también se inclinarán. 5. Las semillas que plantamos se convierten en la sombra bajo la que vivimos. Déjenme decirles algo que me llevó años de práctica espiritual comprender realmente. Cada pensamiento es una semilla, y no solo aquellos en los que actuamos, no solo los obvios. Cada pensamiento silencioso, cada juicio pasajero, cada queja tácita, cada vez que miramos a alguien y pensamos, no merece mi tiempo, o nunca cambiará, o incluso sentimos esa fría y silenciosa sensación de rechazo, es una semilla. Y como todas las semillas, crece. Quizá no hoy, quizá no mañana, pero con el tiempo ese pensamiento se convierte en un patrón. Y ese patrón se convierte en tu paisaje interior. Y ese paisaje se convierte en tu vida. En el budismo hablamos del karma, no como un castigo, sino como una causa y efecto. El karma es la comprensión simple pero profunda de que todo lo que haces, dices y piensas deja una huella, como huellas en la hierba mojada. Al principio parecen desaparecer, pero con el tiempo, si sigues caminando por el mismo camino, se convierte en un sendero. Lo mismo ocurre en la mente.
Si continuamente albergas pensamientos desagradables, incluso en silencio, esos pensamientos se convierten en surcos y tu mente comenzará a recurrir a ellos por defecto, incluso cuando no estés prestando atención. Así es como la falta de respeto se convierte en un hábito. Así es como la amargura se convierte en una forma de ver el mundo. Empieza con una pequeña semilla plantada sin cuidado y termina con usted de pie a la sombra de un árbol que ni siquiera se dio cuenta de que hizo crecer. Recuerdo una época en la que tenía problemas con una persona en particular en mi vida. No eran crueles, pero eran fríos, desdeñosos y a menudo descuidados con sus palabras. Nunca me enfrenté a ellos, pero por dentro llevaba una corriente silenciosa de juicio. Repetía sus palabras en mi cabeza, las analizaba, las criticaba. Con el tiempo me di cuenta de que me estaba volviendo más cínica, no solo con ellos, sino también con los demás. Al principio ni siquiera me di cuenta, pero pronto me di cuenta de que había empezado a suponer lo peor de la gente, a confiar menos, a estar más cautelosa. Y entonces me di cuenta, estaba viviendo a la sombra de mis propios pensamientos crueles, no de su comportamiento, del mío. Y así empecé a trabajar de manera diferente. Empecé a cultivar mi mente. Cada vez que surgía un pensamiento cruel, no me avergonzaba, pero tampoco lo alimentaba. Lo reconocía, le ponía nombre y me preguntaba, ¿es esta la semilla que quiero plantar? Y la mayoría de las veces, la respuesta era no. A veces sustituía el pensamiento por una bendición, una oración o incluso un momento de silencio. No forzaba la positividad, pero practicaba elegir la paz. Y cuanto más lo hacía, más ligero se volvía mi corazón. Esto es en lo que he llegado a creer. Tu mente es un campo sagrado. Lo que siembras, cosechas. Si quieres vivir en un mundo que se sienta seguro, amable y respetuoso, comienza por plantar esas cualidades en tus pensamientos, especialmente los tranquilos, especialmente cuando nadie está mirando, porque el karma más poderoso es el que llevas en silencio, es la energía que da forma a tu tono, tu postura, tu presencia, y la gente lo siente, aunque no pueda nombrarlo. Así que si quieres dejar de faltar al respeto a los demás, no te limites a cambiar tus palabras. Rastrea la falta de respeto hasta su origen. Pregúntate, ¿de qué creencia está creciendo esto? ¿Y es esto bajo lo que quiero vivir? Porque tarde o temprano lo harás. Todos lo hacemos. La mente no es una bóveda, es un jardín, y está creciendo, siempre. Mi maestro me dijo una vez, riega las semillas de la paz a diario, o las malas hierbas del juicio echarán raíces. Eso se me ha quedado grabado, y ahora empiezo cada mañana con una simple intención, que plante solo aquello con lo que deseo convivir. No siempre es fácil, pero siempre merece la pena, porque cada pensamiento bondadoso se convierte en un árbol, cada intención compasiva se convierte en sombra, no solo para ti, sino para los demás. Y un día mirarás a tu alrededor y te darás cuenta, estás viviendo en la paz que plantaste hace mucho tiempo. 6. Deja que los difíciles sean tus mejores maestros. Quiero ser sincera contigo. Hay personas en mi vida que solía rezar para que se fueran. Ya sabes de qué tipo, de lengua afilada, desdeñosas, arrogantes, las que siempre parecen saber cómo tocarte la fibra sensible sin siquiera intentarlo. Solía pensar que mi paz dependía de evitarlas. Pero entonces me encontré con una de las enseñanzas más radicales que he estudiado en el budismo. Tratar incluso a los desagradables como tus maestros, no solo como personas a tolerar, sino como guías espirituales reales.
Esta es una idea central en el budismo Mahayana, la enseñanza del enemigo como gurú. Es la comprensión de que cada ser, especialmente los difíciles, revelan el límite de tu compasión. Te muestran dónde comienza a desmoronarse tu práctica, te muestran dónde se agota tu paciencia y te dan la oportunidad, si estás dispuesto, de crecer más allá de ese límite. Déjame que te hable de una mujer con la que trabajé una vez. Era aguda, crítica y parecía disfrutar señalando los defectos de todo el mundo, incluidos los míos. Cada vez que la veía, se me encogía el estómago. Y cada vez que hablaba me sentía endurecer. Pero algo dentro de mí, tal vez la pequeña y obstinada parte que todavía creía en la transformación, decidió probar algo diferente. En lugar de evitarla, empecé a observar mis reacciones. Observé cómo me crispaba cuando me criticaba. Noté cómo mi mente se apresuraba a defenderse. Y entonces un día hice la pregunta que lo cambió todo. ¿Qué ha venido a enseñarme? Esa pregunta abrió algo en mí. De repente, me di cuenta de que me estaba mostrando lo apegada que estaba a gustar, lo frágil que seguía siendo mi sentido del valor, lo rápido que perdía el centro cuando me enfrentaba a la desaprobación. Y esa revelación fue oro. Ella no era mi enemiga, era mi espejo, mi entrenadora, mi prueba. Y una vez que vi eso, mi resentimiento comenzó a desvanecerse. No comencé a disfrutar de repente de su presencia, pero dejé de tomármela como algo personal. Y con eso, el poder que tenía sobre mí desapareció. Esto es lo que quiero que entiendas. Las personas que más te desafían son a menudo aquellas de las que tu alma se ha inscrito para aprender. En la tradición del Bodhisattva, hacemos el voto de ver a todos los seres como nuestros maestros. Eso no significa que permitamos el daño, no significa que dejemos que la gente nos pase por encima, pero sí significa que dejamos de ver a los difíciles como obstáculos y empezamos a verlos como invitaciones. Invitaciones para profundizar en nuestra paciencia, para practicar la compasión en los momentos más difíciles, para ser menos reactivo, más resistente, más arraigado. Ahora, cuando alguien aparece en mi vida con dureza, le doy las gracias en silencio, no por su comportamiento, sino por la oportunidad de verme a mí mismo con más claridad, por la oportunidad de practicar la elegancia bajo presión, por la oportunidad de crecer. Y a menudo ocurre algo sorprendente. Su energía se suaviza, no siempre, pero a menudo, porque cuando alguien espera resistencia y tú le ofreces calma, lo desarmas. Y cuando alguien espera defensividad y tú ofreces humildad, creas un espacio para que suceda algo nuevo. Así que te animo, piensa en la persona de tu vida que más te pone a prueba. Luego pregúntate, ¿qué me está enseñando sobre mí mismo? Y deja que esa pregunta te guíe. Deja que se convierta en tu mantra. Deja que convierta el conflicto en un plan de estudios, porque al fin y al cabo, la paz no consiste solo en amar a los fáciles. Se trata de dejar que incluso los difíciles te hagan mejor. Ese es el verdadero camino del despertar. Y cuando lo recorres, incluso tus enemigos se convierten en parte de tu liberación. 7. Respeto sin precio. Déjame preguntarte algo. Cuando respetas a alguien, ¿qué le estás dando realmente? ¿Es amabilidad? ¿Es reconocimiento? ¿Es algo ganado u ofrecido libremente? Durante la mayor parte de mi vida, no me di cuenta de que mi respeto tenía condiciones. No lo dije en voz alta, por supuesto, pero estaba ahí, moldeando silenciosamente mi comportamiento. Si alguien estaba de acuerdo conmigo, si me trataba bien, si admiraba mi trabajo o me daba espacio, yo le daba mi plena presencia. Pero en el momento en que alguien no estaba de acuerdo conmigo, o me ignoraba, o me desafiaba, algo cambiaba. Ese respeto cálido y abierto se volvía frío, me retraía, mi tono cambiaba, mi narrativa interior se agudizaba. No fue hasta mucho más tarde que me di cuenta de lo que estaba pasando. No estaba ofreciendo respeto,
lo estaba intercambiando. Y déjame decirte que esa comprensión fue aleccionadora. Porque el verdadero respeto, como he llegado a comprender a través de años de estudio y práctica budista, es incondicional. No porque la otra persona sea perfecta, no porque estés de acuerdo con ella, sino porque has elegido recorrer un camino de desapego. Cuando eliminas la necesidad del ego de ser validado, querido, alabado u obedecido, lo que queda es un tipo de dignidad más profunda, una forma tranquila e inquebrantable de relacionarse con los demás que no depende de cómo te traten, sino de quién elijas ser. El budismo enseña que nuestro sufrimiento a menudo surge no de los acontecimientos en sí, sino de nuestros apegos a los resultados, las opiniones, las identidades, el poder. Y creo que no hablamos lo suficiente de cuánto nos apegamos a nuestra imagen. Queremos que nos vean de cierta manera. Queremos que nos respeten primero, antes de ofrecérselo. Pero eso no es respeto. Eso es negociación. Eso es regateo del ego. Y el regateo del ego siempre termina en decepción, porque es frágil. Depende de cosas fuera de tu control. ¿Qué pasa cuando alguien no te valida? ¿Qué pasa cuando alguien no está de acuerdo con tu verdad? Si tu respeto desaparece en esos momentos, nunca estuvo basado en tus valores, estaba atado a tu necesidad de aprobación. Recuerdo que una vez me senté con mi profesor y le expliqué lo difícil que me resultaba mantener la calma con alguien en mi vida que constantemente me menospreciaba. No puedo respetar a alguien que me falta el respeto, dije, con los brazos cruzados y con aire de superioridad moral. Él sonrió, no con burla, sino con profunda compasión, y dijo: «Entonces tu respeto aún no es tuyo, todavía les pertenece a ellos». Eso me atravesó como una espada y se quedó conmigo, porque a lo que se refería era a la diferencia entre el respeto reactivo y el respeto fundamentado. Uno es un espejo, das lo que recibes. El otro es un camino, lo recorres sin importar nada. Desde entonces, he intentado anclar mi respeto no en las acciones de los demás, sino en mi propia intención. Y he aprendido que el verdadero respeto a menudo es silencioso. No siempre se manifiesta en forma de elogio o aplauso. A veces se manifiesta en forma de moderación, al elegir no hablar cuando tus palabras podrían hacer daño. A veces se manifiesta en forma de paciencia, al dar espacio a alguien incluso cuando parece que no lo merece. Y a veces se manifiesta simplemente en forma de presencia, al mantener la mente abierta, incluso cuando la conversación es difícil. Hay una frase a la que a menudo vuelvo en la meditación. Este momento es suficiente para el respeto. Es un recordatorio de que no necesito que alguien esté de acuerdo conmigo, me admire o me eleve para ofrecerle toda mi atención. Mi respeto es mío para darlo, no porque se lo hayan ganado, sino porque he elegido vivir desde un lugar más profundo, un lugar más allá del ego. Y te diré algo hermoso que he notado. Cuando empiezas a ofrecer ese tipo de respeto, tranquilo, constante e incondicional, algo cambia en las personas que te rodean. Es como un espejo. Lo sienten. Se ven a sí mismos de manera diferente. Bajan sus defensas. No siempre, y no de inmediato, pero con la frecuencia suficiente para demostrar que el respeto auténtico es desarmador. Invita a la conexión. Disuelve la división, porque no sigue las reglas del ego. Así que si quieres dejar de faltarle el respeto a los demás, empieza por examinar tus propios apegos. Pregúntate, ¿solo respeto a los que se parecen a mí? Si la respuesta es sí, es hora de profundizar. Desarrolla un respeto que no dependa del comportamiento de nadie más. Deja que surja de tus valores, no de tus reacciones, de tu sabiduría, no de tus heridas, y observa lo que sucede. No solo se transformarán tus relaciones, sino también tu paz interior, porque ya no estarás intercambiando tu dignidad
por validación. La estarás viviendo. 8. ¿De quién es la voz que habla? ¿Dolor, orgullo o el pasado? Quiero compartir algo que me impactó como un rayo un día durante la meditación. Acababa de salir de una acalorada conversación con alguien cercano a mí. Habían dicho algo pequeño, sinceramente, algo trivial, pero despertó algo profundo dentro de mí. Me sentí a la defensiva, irritada, incluso un poco insultada, y mientras reflexionaba sobre ello, escuché una pregunta que surgió de algún lugar interior. ¿La voz que acaba de hablar a través de ti, de quién es? ¿Era tu dolor, tu orgullo o tu pasado? Esa pregunta me paralizó, porque cuando miré con honestidad, vi que mi reacción no tenía nada que ver con ellos. Era antigua. Se trataba de algo que había sucedido hacía años. Una vieja herida que había sido tocada, una cicatriz que creía curada, y me hizo darme cuenta de lo a menudo que mis reacciones, especialmente las irrespetuosas, no provienen del momento presente. Provienen de viejas historias, viejos miedos y necesidades insatisfechas que aún viven en silencio en mi cuerpo. Provienen del orgullo que he construido para proteger a una versión más joven de mí. Provienen del dolor con el que nunca me senté completamente. Provienen del pasado, pretendiendo ser ahora. Esto es lo que el Buda quiso decir cuando nos enseñó a indagar en las raíces de nuestro sufrimiento. Las 4 nobles verdades comienzan con el reconocimiento de que la vida incluye sufrimiento, pero no se detienen ahí. Nos enseñan que el sufrimiento tiene una causa y que si estamos dispuestos a investigarla, podemos ponerle fin. No controlando el mundo, sino entendiendo el mundo interior. Y ahí es donde esta pregunta se vuelve tan poderosa. ¿Esta falta de respeto nace de mi dolor, mi orgullo o mi pasado? Porque hasta que no podamos responder a eso honestamente, seguiremos proyectando nuestro sufrimiento en las personas que nos rodean y llamándolo verdad. He trabajado con estudiantes que llevaban tanta ira hasta que la remontaron al momento en que se sintieron abandonados de niños. He hablado con personas que se rebelaban contra la autoridad hasta que se dieron cuenta de que era su orgullo el que protegía toda una vida de no ser escuchadas. Y me he sentado conmigo misma una y otra vez, rastreando pensamientos duros hasta el niño pequeño y asustado que hay dentro de mí y que simplemente no quiere que le hagan daño de nuevo. Y en cada uno de esos casos, en el momento en que nombramos la fuente, algo se suavizó. La falta de respeto no desapareció de la noche a la mañana, pero perdió su control. Porque la cuestión es la siguiente: no estamos tratando de suprimir la falta de respeto, estamos tratando de entenderla. No estamos tratando de fingir que siempre estamos tranquilos, estamos tratando de crear suficiente espacio dentro de nosotros mismos para preguntarnos, ¿de dónde viene esto? Esa es la práctica, esa es la curación, y a veces es tan simple como imaginar tus emociones como una mochila pesada. Cada rencor, cada vieja creencia, cada reacción no examinada es un peso. Y lo llevas a todas partes, cada conversación, cada relación, cada habitación. Pero en el momento en que te detienes y te haces esa pregunta, ¿viene de mi dolor, de mi orgullo o de mi pasado? Empiezas a aflojar las correas, empiezas a bajar la mochila y te das cuenta de que ya no tienes que cargar con ella. Ese es el milagro de la indagación consciente. No borra el pasado, pero te libera de que te gobierne. Te permite aparecer en este momento no como una colección de tus viejas heridas, sino como la conciencia clara y abierta que puede contenerlas sin convertirse en ellas. Y desde ese lugar, el respeto se vuelve natural, no forzado, no performativo, solo una extensión de tu claridad interior. Así que te invito a que, cada vez que sientas que surge esa oleada de falta de respeto, hagas una pausa, respira. Luego haz la pregunta, hazla con suavidad,
pero hazla con honestidad. ¿Es mi dolor el que habla? ¿Mi orgullo? ¿Mi pasado? Y cuando encuentres la respuesta, no la juzgues. Solo tómala en cuenta. Aguántala. Y luego, si estás listo, déjala ir como una bolsa pesada que ya no necesitas cargar. Porque la verdad es que la mayor parte de nuestra falta de respeto no tiene nada que ver con los demás. Tiene que ver con las partes de nosotros mismos con las que aún no hemos hecho las paces. Pero la paz siempre es posible y comienza en el momento en que eliges la comprensión en lugar de la reacción, la conciencia en lugar del ego, la presencia en lugar del pasado. 9. Véanlos como el hijo de alguien, el amigo perdido de alguien, alguien como ustedes. Déjame pedirte que imagines algo. Cierra los ojos, solo por un momento, e imagina a alguien que recientemente te provocó. Tal vez fue grosero, tal vez no respetó tus límites, tal vez simplemente te molestó con su tono, sus opiniones, su energía. Ahora, imagina a esa persona, no como es ahora, sino como un niño pequeño, tal vez de 5 o 6 años. Tal vez está sosteniendo un peluche. Quizá esté llorando porque alguien le ha gritado. Quizá esté sentado solo, esperando que alguien se siente a su lado en el almuerzo. ¿Cómo se siente ahora tu corazón? Puedo decirte lo que ocurre en el mío. Se abre, siempre, se suaviza, porque en esa imagen me acuerdo de algo fácil de olvidar cuando estamos atrapados en nuestros propios juicios y reacciones emocionales. Cada persona que conocemos fue alguna vez el hijo de alguien, el bebé de alguien, el pequeño milagro de alguien. Fueron abrazados, se rieron de ellos, probablemente incluso se rezó por ellos, y esa esencia sigue ahí, debajo del estrés, debajo del ego, debajo de las defensas. Ese niño sigue en cada persona que conocemos. E iré aún más lejos. No solo es cierto para las personas que nos gustan o con las que nos relacionamos, sino también para aquellas con las que tenemos problemas. El vecino gruñón, el compañero de trabajo enfadado, el extraño en Internet que deja comentarios desagradables. Todos ellos son, en el fondo, solo otra alma en busca de paz. Incluso si sus métodos son defectuosos, incluso si su comportamiento es difícil de perdonar. El budismo nos enseña algo profundo. No existe un nosotros y un ellos. Esa división, esa ilusión de separación, eso es lo que causa sufrimiento, no solo a escala global, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en la forma en que retenemos el amor, en la forma en que decidimos quién es digno de nuestra bondad y quién no. Thich Nhat Hanh llamó a esto interser, la idea de que todos somos interser. Tu alegría está conectada a la mía, mi curación te afecta, tu compasión me cambia. Cuando faltamos al respeto a alguien, no solo le hacemos daño a él, sino a nosotros mismos. Reforzamos la ilusión de que estamos solos, que somos diferentes, que estamos separados. Pero cuando elegimos ver más allá del comportamiento, cuando elegimos mirar a alguien y preguntarnos ¿qué vería si conociera su historia?, de repente surge la compasión. Recuerdo un momento en un retiro hace años. Un hombre se puso de pie para hablar y, sinceramente, me pareció irritante desde el principio. Su tono era áspero, sus opiniones eran rígidas, sentí que me estaba cerrando, pero entonces dijo algo que me detuvo. Con lágrimas en los ojos dijo, «Solo quiero que me quieran, pero he olvidado cómo pedirlo». Esa frase hizo añicos todos los juicios que había acumulado, y lo vi de otra manera, no porque él hubiera cambiado, sino porque yo sí, recordé, debajo de toda nuestra armadura, toda nuestra actuación, todo nuestro orgullo herido, todos estamos tratando de encontrar el camino a casa. Por eso esta práctica es tan poderosa. Cuando miras a alguien y te dices a ti mismo, esta persona es el hijo precioso de alguien, o esta persona es el amigo perdido de alguien, o incluso simplemente,
Esta persona quiere paz, como yo. Algo sagrado sucede dentro de ti. Pasas de la contracción a la expansión, del miedo al amor, de la reactividad a la reverencia. Y ese cambio no es solo espiritual, es práctico. Cambia la forma en que hablas, cambia la forma en que escuchas, cambia la energía que aportas a la habitación. Esto no significa que te vuelvas pasivo, no significa que dejes que la gente te haga daño. Los límites son sagrados, pero incluso tus límites pueden estar impregnados de compasión. Incluso tu silencio puede expresarse con amor. Y cuando mantienes ese tipo de postura, no desde tu ego, sino desde tu esencia, la gente lo siente. Los corazones más cautelosos a veces se abren solo un poco en presencia de ese tipo de calidez. E incluso si no lo hacen, incluso si permanecen cerrados, tú sigues siendo libre, porque has elegido ver con los ojos de la sabiduría, no con la lente de la separación. Una práctica que les doy a mis alumnos es la siguiente. La próxima vez que estén en un espacio concurrido, una tienda de comestibles, un tren, una sala de espera, miren a alguien que no conozcan y digan en silencio: eres hijo de alguien, eres amigo de alguien, que encuentres la paz. Es sencillo, pero es poderoso. Entrena la mente para ver el mundo no como un campo de batalla, sino como un hogar compartido. Y con el tiempo te encontrarás haciéndolo automáticamente. Te encontrarás haciendo una pausa antes de juzgar. Sentirás que tu corazón susurra, incluso en los momentos difíciles. Son como yo. Porque esa es la verdad, ¿no? Son como tú. Quizás sigan un camino diferente, quizá hablen un idioma distinto, pero en el fondo lloran con la misma sal, sangran del mismo color rojo, esperan con el mismo anhelo. Y cuando recuerdas eso, algo antiguo se despierta en ti, algo sagrado, algo completo. Así que si quieres dejar de faltar al respeto a los demás, no solo con palabras, sino con espíritu, empieza con la visión, empieza por ver a través de la máscara. Ve al niño asustado, al viajero cansado, al corazón humano, y habla con eso, actúa hacia eso, vive en armonía con eso, porque cuanto más practiques ver lo sagrado en los demás, más sagrada será tu propia vida. Así que ahora has escuchado todas estas enseñanzas, y tal vez algo se haya removido en ti. Un recuerdo, una comprensión, un cambio. Tal vez te hayas visto a ti mismo bajo una nueva luz, o tal vez hayas visto a otra persona con más compasión que antes. Esa es la belleza de este camino. No te pide que seas perfecto, simplemente te pide que estés presente, que mires hacia adentro, que cuestiones los patrones y que elijas una y otra vez el camino de la conciencia sobre la reacción, la reverencia sobre el ego. Si tan solo una de estas enseñanzas te ha llegado, te invito a que la guardes cerca. Practícala en pequeños momentos, en el tráfico, en una conversación difícil, en silencio. Deja que viva en ti. Porque cuando nos encontramos con respeto, no solo como una idea, sino como una forma de ser, empezamos a suavizar el mundo. Ahora me encantaría saber de ti. ¿Cuál de estas 9 enseñanzas te pareció más personal? ¿Cuál intentarás poner en práctica esta semana? Por favor, deja un comentario a continuación. Leo todos y tus reflexiones podrían ser las palabras exactas que alguien más necesita escuchar hoy. Y si quieres recorrer este camino juntos, con más enseñanzas como esta, arraigadas en la vida real, la sabiduría profunda y la transformación personal, asegúrate de suscribirte al canal. Estamos construyendo un espacio aquí para que las almas conscientes crezcan juntas, una respiración, una lección, un acto amable a la vez. Hasta la próxima. Sé amable con tus pensamientos, respetuoso con tu corazón y siempre consciente de la santidad de los demás. Nos vemos pronto.